Señor, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de ser bendecidos por ella. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un capítulo. Probablemente vamos a necesitar quizás este y el próximo miércoles para terminar esta parte, que son los términos y los sinónimos que se usan para definir pecado. ¿Ok? Términos y sinónimos que se usan para definir el pecado. ¿Qué es lo que la Biblia entiende por pecado? ¿De acuerdo? Vamos a empezar a estudiar uno que en hebreo se llama chatá. En hebreo se llama chatá y que la traducción al griego es hamartía con H. Voy a compartir pantalla y acá lo tienen. Acá lo tienen. ¿Ya? Términos que nos explican el concepto de pecado. En el Antiguo Testamento, en hebreo, el término es chatá, que se traduce como pecado. Se traduce como pecado, que significa errar el blanco. Errar el blanco. Y cuando en la Septuaginta, cuando estudiamos la Biblia, yo les explicaba de que hay una versión al griego que fue traducida por los 70 sabios que hablaban hebreo perfecto y griego perfecto, y que por el rey Ptolomeo, él les pidió que hicieran una traducción del libro hebreo al griego, que es lo que él hablaba. Entonces a esa Septuaginta se le conoce como la versión Septuaginta o la versión de los 70, la versión LXX en números romanos, porque fue traducida por 70 sabios. A esa versión, en la Septuaginta, el hebreo chatá fue traducido al griego como hamartía. En los dos casos, significa errar el blanco. ¿Ok? Errar el blanco. Ahora, quiero que ustedes más o menos me comprendan. ¿Qué significa esto? Esta palabra que se traduce en el hebreo como pecado aparece más de 600 veces en el Antiguo Testamento. 600 veces en el Antiguo Testamento. El uso literal de la palabra chatá lo podemos encontrar en Jueces capítulo 20, versículo 16. Jueces 20, 16. Voy a pedirle a mi esposa que lo lea. Jueces 20, 16. Abro el micrófono, ok. 16 al 20, ¿no? De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Ahí, la última parte que dice no erraban, se podría traducir como no pecaban, o mejor dicho, no fallaban en el tiro. ¿Ya? Entonces, de toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no pecaban, no erraban, no fallaban el blanco. Qué cosa interesante, ¿no?
700 hombres zurdos que tenían la capacidad de darle a un pelo tirándole una piedra a la distancia. O sea, ¿qué tal habilidad de esta gente? En otros textos del Antiguo Testamento, esta palabra, errar, fallar, errar el blanco, se traduce como pecado y también lo pueden traducir como equivocarse. ¿Ya? Equivocarse, errar al blanco, fallar en el tiro. Proverbios 8:36. Nena, por favor, léelo. Proverbios 8:36. Sí. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, el texto lo que está diciendo es que tenemos a Dios como la meta de nuestras vidas, que el objetivo de nuestras vidas es el Señor, sus mandamientos, su palabra, ¿ya? Y nosotros erramos el tiro, fallamos el tiro. Interesante es que en la Biblia el término chatá sugiere no solamente el fracaso de errar el tiro, sino la decisión de fracasar. Es decir, un error voluntario, un error culposo. Es decir, la persona no apunta correctamente y por eso falla. Es interesante, piensen en este concepto. El pecado significaría que a propósito no apuntamos correctamente a obedecer el mandato de Dios y por eso es que fallamos en el tiro, porque estamos apuntando hacia otro lado. El día domingo hablaba en la iglesia sobre la obediencia selectiva, la obediencia que escoge obedecer lo que le interesa y desobedece lo que le interesa. Entonces, en esa obediencia selectiva estamos apuntando a obedecer lo que nos interesa y desobedecer lo que no nos gusta, y por eso es que fallamos, por eso es que pecamos, porque estamos apuntando fuera de donde deberíamos apuntar, que es la obediencia total a Dios. Génesis capítulo 20, versículo 6. Hugo, por favor, léelo. Génesis 26. Génesis 26. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Muy bien. Estamos hablando del capítulo 20. Dice que Abraham partió a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió para tomar a Sara, ¿no? Entonces, pero Abimelech tenía un buen corazón, entonces dice que Dios le habla en sueños y le dice, y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Podríamos traducir este texto: y yo también te detuve de equivocarte. Yo también te detuve de fallar el tiro y de errar el blanco, ¿no? Entonces, shatá, errar el blanco. En 1 Samuel 19:4. Vamos a pedirle a Mario, por favor, que lo lea. 1 Samuel 19:4. Un momentito, que se me fue el internet. Un momento.
1 Samuel 19. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Perfecto. Entonces acá Jonatán le dice a Saúl, hablando de David, le dijo, no te equivoques, no te equivoques, no falles el tiro, no hierras en el blanco, porque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido David contra ti. Entonces, no te equivoques, no falles, estás haciendo un juicio equivocado. Y Éxodo capítulo 23. Mónica, por favor, lee Éxodo capítulo 23 del versículo 31 al 33. Ok, Éxodo capítulo 23, 21. 23, desde el 31 hasta el 33. 31. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios le está diciendo que está llevándolos, los ha sacado de Egipto y los está llevando a la tierra prometida. Y cuando les dice esto, les pone bien en claro, les dice, yo fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, ¿ya? Y desde el desierto hasta el Éufrates, ¿de acuerdo? Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, de esa tierra. Y le dice, y tú los echarás de delante de ti, y no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? La expresión esta, que te hagan pecar contra mí, es sinónimo de alguien que te mueve la mano justo cuando estás disparando para que falles el tiro. Es decir, tú estás apuntando correctamente, pero alguien que se pone a tu costado te mueve la mano en el momento en que estás disparando y te hace fallar el tiro. Que te hagan pecar contra mí. Gente que te haga fallar en el tiro cuando apuntas a los mandamientos de Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en nuestras vidas vamos a encontrar gente que van a aparecer en nuestro caminar, cuyo comportamiento va a influir sobre ti para hacerte errar en el camino. Son de estas personas las que está hablando Éxodo capítulo 23. Entonces, cuidado con la gente que te juntas, cuidado con tus amistades, cuidado con la gente, definitivamente tienes que trabajar con personas, pero ten cuidado de permitir que esas personas tengan influencia sobre ti. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vamos a encontrar en nuestras vidas personas cuyo objetivo va a ser instrumentos del diablo para hacerte fallar en el tiro. Son personas que van a usar su influencia sobre ti, sus palabras, sus consejos, sus recomendaciones para hacerte fallar el tiro.
La Biblia dice que al que haga caer a uno de mis hijos, a uno de estos pequeños, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse en lo profundo del mar. Y la verdad es que en todos estos años de vida cristiana he conocido muchas personas que son instrumentos de maldad, son instrumentos de Satanás para influir, para hacer que la gente engañada se aleje del Señor. Les venden, los influencian, les tratan de meter sus ideas en el cerebro hasta que se alejan del Señor. Amigos que te alejan del Señor. Conocido chicos que han venido a la iglesia, que han conocido al Señor y de repente han conocido amigos que los han alejado del Señor. Aunque esta gente no sabe, no entiende y no comprende, lo cierto es que estas personas son instrumentos del diablo para que pierdas, para que hierres el tiro, para que falles en el tiro, para que te equivoques. Y la Biblia dice que esas personas mejor le fuera ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo profundo del mar. Hay un escritor llamado Smith que dice lo siguiente: los cientos de ejemplos del uso moral de la palabra chatá requieren que un hombre hierre el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado. Y se equivoca de camino porque deliberadamente escoge un camino equivocado. No se trata de un error inocente o de una mera idea negativa del fracaso. Y hemos hablado de esto porque cuando nosotros nacemos en pecado, nacemos muertos espiritualmente en delitos y pecados, lo hemos estudiado. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, Él dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Y a partir de ahí nos liberó de la esclavitud del pecado. Y por eso el texto acá dice, el uso moral de esta palabra, chatá, dice que es un hombre que hierra el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado. No porque tenga, porque ya hemos sido liberados, sino porque elige errar en el blanco. Se equivoca de camino porque deliberadamente escoge un camino equivocado. La palabra chatá se utiliza para referirse a aquellas acciones que en relación con otras personas y con Dios. Naturalmente la Biblia menciona que el pecado es contra Dios, pero también al mismo tiempo dice que el pecado contra Dios repercute con las personas que estamos a nuestro alrededor. Si miento en mi casa, estoy pecando, pero no solo contra Dios. Estoy mintiendo contra mis hijos porque les estoy enseñando a mentir. Estoy haciendo que las personas que me rodean pierdan la confianza porque se dan cuenta que miento con facilidad, ¿no? Entonces, el pecado, chatá, significa errar el blanco, término hebreo. En el Nuevo Testamento, vamos a estudiarlo. En el Nuevo Testamento, la palabra es hamartía. Hamartía. Es la palabra que con más frecuencia se utiliza en la versión Septuaginta. El verbo hamartía originalmente significa errar, errar el blanco, perder, estar equivocado. Vamos a leer algunos versículos para ver en qué contexto se usa. 1 Timoteo 5:22. Fanny, por favor, léelo. 1 Timoteo 5:22.
Sí, un momento. 5:2 dijo, ¿cierto? 5:22. 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Muy bien. No participes en pecados ajenos. Hamartía. No te equivoques, no hierres el blanco junto a otros, no te dejes influenciar por otros, ¿no? No te equivoques con pecados ajenos, ¿no? Santiago 2:9. Dolly, por favor, léelo. Santiago 2:9. Santiago 2:9. Santiago 2:9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hacer acepción de personas es cometer hamartía, es errar el blanco, es equivocarse. Primera de Juan 5:17. Jackie, por favor, léelo. Primero Juan 5:17, ya. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Yo sé que van a preguntar de qué pecado están hablando, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero como no es el tema de hoy, no quiero desviarme. Toda injusticia es pecado, es errar el blanco. 1 Corintios 6:18. Mi vida, por favor, léelo. Abro micrófono, busco 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Perfecto. Ya hemos hablado entonces, hacer acepción de personas, injusticias, fornicación, son hamartía, errar el blanco, equivocarse, fallar, apuntar hacia otro lado en lugar de apuntar hacia la obediencia a Dios. Por último, Santiago 4:17. Vamos a pedirle a Nena, por favor, léelo. Ok. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hamartía, ¿no? En fin, Dios nos ha dado leyes, mandamientos, principios morales que deben ser el objetivo de mi vida, el blanco a donde debo apuntar. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Hugo, por favor, léelo. Efesios 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la escritura de la plenitud de Cristo. Estamos hablando de que aquí encontramos 5 objetivos a los cuales deberíamos apuntar en nuestras vidas.
Este es el centro de ese tiro al blanco, ¿no? Es el punto rojo del medio a donde debemos apuntar, y son perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 1. 2, edificar al cuerpo de Cristo. 3, unidad de la fe. 4, conocimiento del Hijo de Dios. Y 5, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo ya tengo 5 aspectos de mi vida a los cuales quiero apuntar. No quiero fallar, quiero apuntar. Quiero apuntar a ser un instrumento para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi objetivo es que todos los que me rodean, todos los que me conozcan, toda la gente de la iglesia, todos mis amigos en el Perú, todos de alguna manera sean perfeccionados. Quiero colaborar, aportar para que sean perfeccionados. Segundo, quiero que sean edificados en el cuerpo de Cristo. O sea, quiero perfeccionarlos, quiero edificarlos, quiero apuntar a la unidad de la fe. No voy a dividir, nunca voy a dividir una iglesia, nunca voy a dividir un grupo. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar la unidad de la fe. Cuarto, quiero apuntar al conocimiento del Hijo de Dios. Quiero que la gente aprenda, reciba más conocimiento del Hijo de Dios. Y por último, quiero apuntar en mi propia vida a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo cada mañana tengo que preguntarme si estoy apuntando correctamente al blanco. Cada mañana me pregunto, ¿estoy apuntando a ser un varón, una mujer perfecta? Una mujer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque si digo que no, porque si digo, no, bueno, eso ya cuando Cristo venga. Mientras tanto, ¿a dónde apuntas? Apuntas fuera. Eso se llama pecar. Porque en lugar de apuntar a lo que Dios te ha dado, tú dices, no, eso todavía no. Yo no puedo ser perfecto, entonces no puedo apuntar hacia eso. ¿A qué cosa vas a apuntar? Vas a apuntar a la mediocridad. Vas a apuntar a no ser perfecto. Vas a apuntar a la imperfección. Entonces ya ese paso de no apuntar al plan de Dios es pecar, porque estoy errando el blanco. ¿De acuerdo? Hemos aprendido una palabra, errar el blanco, que en hebreo es chatá y en el griego es hamartía. Vamos a una siguiente palabra. Siguiente palabra. Miren. Acebeo. Esta palabra es una palabra griega que se traduce como impío. La palabra es acebeo. Viene la palabra acebeo, para entenderla bien, viene de una palabra griega que es sebó o sebeó. Sebó o sebeó. Esa es la raíz de la palabra. Y esa palabra significa piedad, devoción, adorar, reverenciar, alabar. Entonces, la palabra sebeó o sebó, repito, significa adorar, alabar, reverenciar. ¿Ok? Ahora, hemos estudiado esto antes. El término, el prefijo a, porque la palabra sebeó, el prefijo a
se usa para denotar sin o contrario. Por ejemplo, afónico, no tiene voz. Anormal, que no es normal. Asimétrico, que no tiene simetría. También lo estudiamos cuando estudiamos la palabra teos, que significa Dios. Ateos, sin Dios. Entonces la palabra acebeo significa una persona sin adoración, una persona sin alabanza, una persona sin reverencia ante Dios, una persona sin piedad para adorar a Dios. Y por eso la traducción de este término es impiedad o impío. Entonces, un impío es una persona sin adoración. Un impío es una persona sin alabanza. Un impío es una persona sin reverencia ante Dios. Un impío es una persona que no tiene piedad en su relación con Dios, no es piadoso, ¿no? Entendemos ahora los millones de personas que se autodescriben como cristianos y que son simplemente religiosos, pero que nunca tienen tiempo de adoración, ni de alabanza, ni de reverencia delante de Dios. Estas personas, a la luz de la Biblia, son llamados impíos. Y este es un término relacionado con la palabra pecado. ¿De acuerdo? Por eso es interesante, porque cuando utilizamos el término impío, estamos diciendo que nos encontramos con una persona que por más que diga que cree en Dios, o por más que asista a la iglesia, es una persona que no tiene tiempo para adorar a Dios, no tiene tiempo para alabar a Dios. En su vida no hay tiempo de adoración, en su vida no hay tiempo de alabanza, en su vida no hay tiempo de reverencia ante Dios. Y una persona que no tiene estos tres aspectos, la Biblia le llama impío, es un impío. Proverbios capítulo 11, versículos 5 al 6. Mario, por favor. Proverbios capítulo 11, versículos 5 al 6. Sí. Dios. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Este versículo es clarísimo, ¿no? La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío, por su propia impiedad, caerá. Una persona perfecta, recta delante de Dios, endereza sus caminos. Al que le gusta andar por malos caminos, es un impío y caerá en su propia red. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Hay un pasaje muy duro, quiero que lo lea Mónica, capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel,
y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Perfecto. La primera cosa que sacamos, bastante ronca la voz de Mónica, ¿no? Se ha engrosado la voz, está en la pubertad. Es mi Gracias. marido que también está Gracias, estudiando Rafita. con nosotros. Gracias, Rafita, gracias por leerlo. La primera ley que encontramos acá es esta. Dice, la justicia del perfecto, perdón, dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Este es el primer, digamos, es la afirmación que Dios hace. Los impíos, los sin alabanza, los sin adoración, los sin reverencia delante de Dios, los impíos, de cierto morirán. Esta es la primera afirmación. Entonces, si usted conoce una persona, si ustedes conocen a algunas personas que realmente los pueden definir como, aunque sean religiosos, nominales o lo que fuese, pero en cuyas vidas no existe la adoración, la alabanza, la reverencia delante de Dios, entonces están hablando de un acebeo, un impío. Y impío, de cierto, morirás. Y luego añade, si tú, nosotros, no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, y tú libraste tu vida. Y esto nos lleva a dos cosas. La primera, que debemos interceder. Estamos en una batalla espiritual, en una lucha espiritual intensa que debemos librar por las vidas, por las almas de aquellas personas que conocemos y queremos y que son realmente impías a la luz de la Biblia y cuyo fin será su muerte eterna. Entonces tenemos que hacer una intercesión permanente, una lucha en oración permanente para arrebatarle esas almas de las manos del diablo. Y la segunda cosa que nos enseña el pasaje es que debemos avisarles, debemos anunciarles que hay muerte en su camino de impiedad. Porque de esa manera ellos van a escuchar el mensaje. Escuché un testimonio el otro día que me gustó mucho. Este es un pastor muy conocido, John MacArthur, y le preguntaron y le dijeron si lo importante es dar testimonio de nuestras vidas. Y él agarró y dijo, dar testimonio es bueno, pero eso no lleva a la salvación. De todas maneras tenemos que predicar el evangelio. El testimonio ayuda, el testimonio fortalece. Pero si no les hablamos del mensaje, nunca sabrán cómo llegar al Señor. Así que nos toca orar e interceder por nuestros amigos, familiares, impíos, para arrancarlos de las manos del diablo y compartir, anunciarles, avisarles del Evangelio para que el Evangelio pueda trabajar en sus corazones. ¿Y por qué es importante? Porque la Biblia dice que los impíos van a recibir la ira de Dios por haberlo insultado. Porque Dios, al ser Dios del universo, creador de todo, y no recibir de parte de ellos
ninguna adoración, ninguna alabanza, ninguna reverencia, entonces están insultando al Dios de los cielos. Romanos 1:18. Fanny, por favor, léelo. Sí, un momento. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿No? Entonces, si tú conoces a alguien cuyo comportamiento refleja una persona sin adoración, sin alabanza, sin reverencia a Dios, estás frente a un impío y la ira de Dios se va a revelar contra él. Ora por él, lucha en oración por él y anúnciale, avísale de su situación ante los ojos de Dios para que él pueda abrir sus ojos y buscar salvación en Cristo. ¿Mm? La salvación empieza con arrepentimiento. Hugo levantó la mano. Sí, Hugo. Sí, pastor, hay algo aquí que me llama la atención, es la palabra impiedad. Sí. El cielo contra toda la impiedad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esta impiedad, ¿qué similitud o cómo la podemos tomar cuando tenemos una persona que no tiene piedad, sin piedad, que es una persona malvada, que no se remueve contra el dolor ajeno? Es esta parte también. No, no. Ese es un problema de semántica. Cuando nosotros hablamos de piedad, la Iglesia Católica nos enseñó a pensar que era una persona misericordiosa, que ayudaba al prójimo, y de ahí cuando una persona piadosa, entonces es una persona que va a la iglesia, que ayuda a los pobres, etc. Pero el término en griego no es ese. El término en griego para piedad es una persona que tiene actividad espiritual, que es una persona religiosa, piadosa, que tiene actividad de fe en su corazón. Entonces, no, la palabra piedad que nos enseñaron está mal interpretada. No significa alguna persona bondadosa, etcétera, sino se refiere a una persona en cuya vida se manifiesta actividad espiritual. Entonces, cuando dices piadoso, algunos traducen religioso. Nosotros no traducimos así porque no nos gusta esa palabra. Religiosos son los fariseos. Pero piadoso es una persona que son, como hablamos hace unos tiempos atrás, los que son de la fe, los que tienen una fe activa en el corazón. Por eso el impío es el que no tiene esa actividad. El impío es el que no tiene actividad de adoración, no tiene actividad de alabanza, no tiene actividad de reverencia. El impío. De ahí viene eso. ¿Ok? Gracias. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a una nueva palabra. Hemos aprendido hasta ahora chatá y hamartía, que significa errar el blanco. Acabamos de aprender la palabra asebeo, que significa sin alabanza, sin adoración, sin reverencia. Y ahora vamos a estudiar la palabra adiquía. Adiquía, se los enseño.
La palabra diquía es el sustantivo, adiqueo es la persona. La persona adiqueo es una persona sin justicia, sin rectitud. Adiqueo. Adiqueo. La palabra adiquía es el sustantivo, adiqueo es la persona. Entonces, para entender esto nuevamente tenemos que estudiar la palabra dique. La palabra dique. La palabra dique significa justicia del tribunal y también se traduce como rectitud. Rectitud, una persona derecha, una persona íntegra, una persona que tiene valores morales que respeta. Por ejemplo, en Mateo 5:20. Dolly, por favor, léelo. Mateo 5:20. Mateo 5:20. ¿Está Dolly, no? Yo lo puedo leer. A ver, léelo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí aparece la palabra dique. Si vuestra justicia, está diciendo, si vuestra rectitud, si vuestro comportamiento, si su forma de actuar justa y rectamente, ¿no? Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hay que detenernos acá para estudiar este pasaje, porque es una afirmación sumamente dura. Si nuestra rectitud, aunque vayas a la iglesia, aunque leas tu Biblia, aunque parezcas cristiano, si tu justicia no es mayor que de la de los escribas y de los fariseos hipócritas, no tenemos derecho a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia tiene que venir de la justicia de Dios. Cuando Jesús te limpia, te justifica, pero también te santifica. Nuestro comportamiento, después de haber nacido de nuevo, después de haber conocido al Señor, ¿ya? Tiene que producir en nosotros un comportamiento más elevado que la justicia de los fariseos y de los escribas. Si mi comportamiento es tan religiosamente barato, religiosamente tan superficial como la de los escribas y los fariseos, yo no soy más que ellos. Estoy reflejando que el Espíritu de Dios todavía no ha entrado en mi corazón. ¿Ah? Entonces, si mi justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, obviamente, porque Dios todavía no ha podido entrar en tu corazón. Vivir una religión parecida a la que vivían los escribas y los fariseos no te sirve de nada. Vivir una religión parecida a lo de los escribas y fariseos no te sirve de nada. Mateo 6:33. Jackie, por favor, léelo. Mateo 6:33. Ya. Dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la palabra justicia, la palabra dique. Dique, justicia, rectitud. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia y la rectitud que corresponden al reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Fanny, por favor, Mateo 10:41. Sí, un momento, por favor. ¿Ya? Mateo 10. 41.
Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí el término justo, la palabra diké. Hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros llegamos a Suiza, hubieron algunas personas que nos recibieron y que fueron un gran apoyo para que nosotros enseñáramos la palabra, empezáramos la iglesia hispana, etc. Tiempo después, una de estas personas recibió la oportunidad de regalo de parte de Dios de comprar una fábrica y Dios se la puso en bandeja. Cuando esta persona me llamó para contarme, yo le leí este pasaje. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando nosotros somos de bendición para aquellas personas que traen la palabra o son justos delante de Dios, nosotros nos convertimos en beneficiarios de las bendiciones de Dios. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, lo que hemos estudiado es la palabra diké, que se traduce como justicia o rectitud. Pero la palabra que estábamos estudiando al principio, adiquía o adiqueo, lleva la A adelante, lleva el prefijo a, que significa sin. Entonces, en el Nuevo Testamento, adiquía se traduce como injusticia. En un sentido más amplio, sin rectitud. Y los teólogos dicen, lo definen, es la incapacidad para vivir una vida justa y recta. Es la incapacidad para vivir una vida justa y recta. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Hugo, por favor, léelo. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Ah? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tomemos nota, ¿eh? Los injustos. No erréis. No, Ni ahí los nomás. fornicarios. No, ahí nomás, ahí nomás. Ok. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, tomemos nota. Los injustos, aquellos que tienen ausencia de rectitud, no heredarán el reino de Dios. Injustos. Colosenses 3:25. Mario, por favor, léelo. Colosenses 3:25. Momento, Colosenses. 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay asesión de personas. Es decir, el injusto cosechará de su injusticia. La persona que es injusta cosechará su injusticia. Terminemos el estudio de hoy leyendo Romanos 1:18 nuevamente. Ya lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo para finalizar. Voy a pedirle a Lucy, por favor, léelo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que tomen nota de esto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Término griego aseveo. Falta de alabanza, falta de adoración, falta de reverencia ante Dios. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. E injusticia, adiquía, falta de justicia, falta de rectitud. Y miren cómo termina. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es algo interesante. A través de mi vida he conocido personas que son instrumentos de Dios, de impiedad, perdón, instrumentos del diablo, de impiedad y de injusticia, que detienen el avance de la verdad. La tía archicatólica que habla en contra del evangelio a sus sobrinos, la prima que quiere llevarse a sus primos de parranda y de juerga y los aleja del Señor, las personas que se oponen al avance de la verdad, a la iglesia, por ejemplo, que hacen problemas, a nosotros nos hicieron problemas un grupo de señoras que nos sacaron de la iglesia de Dulliken. Creo que ha sido en realidad una bendición, porque lo que vivimos cada domingo en el almuerzo, el tiempo de confraternidad, es una cosa preciosa, pero esas señoras que quisieron hacernos daño, todos aquellos que se oponen al avance de la verdad, con su impiedad propia, su injusticia, su carácter lejos de Dios, la ira de Dios se revelará contra ellos. Pero todos los que son parte de la extensión del reino, todos los que usando sus talentos, sus recursos, sus dones, su tiempo, permiten que la verdad de Dios avance, para que la mayor cantidad de personas puedan escapar de la muerte que Dios ha establecido. Impío, de seguro morirás. Cuando nosotros permitimos que ser instrumentos de Dios para que la verdad de Dios alcance a más personas, entonces la gracia y la misericordia de Dios nos acompañan por donde vamos. Hasta aquí nomás el estudio. Continuamos la próxima semana con más términos que nos van a enseñar el concepto de pecado. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se escribe Kira con K? No, perdona que no me... Ira, Kira, injusticia. adiquía. Ah, adiquía. Lo enseño. Adiquía. Sí, A por ver. favor. Adiqueo, la persona, adiquía el acto. Acá está. Adiquía con K, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, pastor, donde dijo aborrecer, aborrecer y no obedecer al 100 a Dios. ¿Tiene el mismo significado? ¿Dónde dije eso? Creo que un versículo lo leyó. Al principio. No sé cuál es. Sí. Aborrecer y no obedecer. O sea, decir sí, el que es cristiano, pero que se pone, como usted dijo, selectivo, ¿no? Allá. Esto sí, esto no. Es la misma referencia para la persona que también, o sea, el aborrecer. Sí, claro. Porque lo que estás aborreciendo es apuntar al Señor. Estás amando errar. Estás amando
errar el blanco. Estás desobedeciendo, pero al mismo tiempo estás aborreciendo apuntar hacia el corazón de Dios, ¿no? Dios Aborreciendo la obediencia. Claro. En cierta manera, la desobediencia es aborrecer a Dios. Pensé que aborrecer era como la persona que para nada quiere saber de Dios o en esa manera, ¿no? Como los ateos que no quieren saber nada. No, esos son francamente, esos son gente que es muy franca en aborrecer a Dios y lo hacen público. Hay muchísima gente que viene a la iglesia cuyo comportamiento refleja que aborrecen a Dios, pero se esconden diciendo que son cristianos. Y te das cuenta fácilmente porque si aborreces a Dios, aborreces las cosas de Dios. Entonces, no les interesa honrar a Dios, no les interesa ser fiel al Dios, no les interesa servir a Dios, no les interesa nada de eso, pero parecen cristianos. Parecen cristianos porque vienen a la iglesia con su Biblia. Entonces, no obedecen la palabra de Dios, no obedecen la enseñanza bíblica, pero en el fondo de sus corazones ellos quieren hacerse creer a sí mismos que ellos sí son obedientes, y cuando no lo son, ¿no? Y esas personas en el fondo están aborreciendo a Dios. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No hay. Bueno, bendiciones para todos. Vamos a orar para terminar. Bien. Señor, gracias por este tiempo, te bendigo. Te doy gracias por tu palabra, por el estudio. Que permitas que estas palabras que hemos aprendido las grabemos en nuestro corazón y que las usemos para llevar el mensaje a otras personas para que entiendan cuál es el final que les espera. Ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, bendiciones a todos. Chao, Suite. Bye. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.